¿Cuál es la experiencia más espeluznante que has vivido? Fui abductada por un tipo que planeaba abusarme cuando tenía 15 años. Parecía loco y sentía que había una buena probabilidad de que me asesinara. Así que reprimí mi total terror, fingí ser amistosa, lo convencí de que redujera la velocidad del auto de 160 a unos 100 km por hora y luego salté. Afortunadamente, no me rompí ningún hueso, pero estaba cubierta de sangre de pies a cabeza por las raspaduras del pavimento. Algunas eran heridas profundas de las que todavía llevo las cicatrices hoy. Él se detuvo y, cuando se dio cuenta de que no podía convencerme de regresar al auto, comenzó a intentar atropellarme. Hice señas a un auto que venía de regreso hacia Darwin y esa familia me llevó a casa. Los policías lo atraparon y pasó algunos años en la cárcel por eso. Parálisis del sueño, múltiples veces. Comenzó cuando vivía solo y comenzaba a alucinar a un extraño acercándose a la puerta de mi apartamento y manipulando la cerradura hasta que la puerta se abría. Luego, una figura sombría entraba y se sentaba en mi cama. Los sonidos y las sensaciones eran tan vívidos, pero nunca podía obtener una imagen clara. También sucedió en el hospital, donde imaginé a un grupo de médicos rodeándome y hablando de mí como si no estuviera consciente. Y he visto a mi pareja a mi lado en la cama adquirir una expresión demoníaca y susurrarme cosas amenazantes. Cuando tenía 15 años, mi novio y yo salimos a fumar hierba. Mi papá estaba en contra de la hierba, pero nos escabullíamos a algún lugar en el bosque, fumábamos y jugábamos baloncesto en una cancha cercana. Probablemente era cerca de la 1 de la madrugada cuando regresábamos a casa. Al llegar a la entrada de mi vecindario, vi a un tipo mirándonos en el estacionamiento de un Home Depot. Estaba lejos, así que no pensé en nada de ello, pensé que tal vez era un guardia de seguridad, aunque eso no tiene sentido, jaja. De todos modos, vi algo brillante en su mano y pensamos que podría ser un cuchillo, pero supusimos que probablemente era su teléfono. Le dimos un saludo y él no hizo nada. Estábamos drogados, así que pensábamos más en no ser atrapados. En fin, justo cuando ingresamos a mi vecindario, escuché pasos golpeando el suelo. No miré hacia atrás, solo agarré el brazo de mi amiga y grité que corriéramos. Seguimos corriendo y el tipo no nos dijo nada. Estoy bastante segura de que si nos hubiéramos detenido a mirar cuando escuché los pasos, él nos habría alcanzado. Justo cuando entramos a mi casa, miré por la ventana y él me estaba mirando a 1,5 a 3 metros de la puerta. 1 o 2 días después, el mismo tipo disparó, MTO con acento agudo y jugó con los cuerpos de 2 adolescentes al otro lado de la calle de mi casa. Aún me arrepiento de no haber llamado a la policía, pero tenía miedo de meterme en problemas, estaba drogada y no pensaba con claridad, y creo que en parte quería pensar que solo quería robarnos. Edición, es aún peor porque fui a la escuela con la chica que él mató. Ella era un par de años mayor que yo, y cuando estaba en jardín de infantes, ella era mi compañera de lectura. En nuestra escuela emparejaban a un niño mayor con uno más joven y leían con nosotros cada viernes. Estaba cuidando una casa y a sus mascotas en las montañas al oeste de Denver. Era temprano en la noche. Estaba afuera lanzando la pelota a los 2 retriever dorados cuando, de la oscuridad, salió un grito que sonaba como el de una mujer. Me quedé paralizado. Los perros comenzaron a gruñir y a mostrar los dientes hacia la oscuridad que rodeaba la casa. Escuché el grito de nuevo, y otra vez, y la tercera o cuarta vez me di cuenta de que el grito sonaba casi idéntico cada vez, lo que lo hacía más aterrador. Llevé a los perros adentro y me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave. Casi llamé al 911, pero el grito era tan consistente en tono y duración que decidí ir a internet para averiguar si podría ser un animal. Resulta que el rugido de un puma a menudo puede sonar como si una mujer estuviera siendo golpeada. Esta definitivamente está entre las experiencias más aterradoras de mi vida. Despertar en medio de la noche y escuchar lo que sonaba como un animal herido lamentándose, dentro de la casa, justo en el piso de abajo. Caminé con sigilo por el pasillo y me quedé ahí por un momento, desconcertado, y luego me di cuenta de que era humano, una persona emitiendo un tipo de ruido gutural que solo puede significar absoluto dolor y horror. Después de unos momentos esforzándome por escuchar, me di cuenta de que era mi mamá. Mi hermana está muerta, fue mi pensamiento inmediato.
Y simplemente me quedé ahí, congelado, sin querer bajar y averiguar qué había sucedido. No quería que se hiciera real. Si simplemente permanecía en ese pasillo en la oscuridad, podría quedarme en la realidad donde lo que hacía que mi mamá sonara como un animal aún no había sucedido. Pero eventualmente tuve que bajar, así que lo hice. El lamento provenía de la cocina, y al llegar al pasillo el aire frío de la noche me golpeó. La puerta principal estaba completamente abierta. No había nadie allí, ningún auto había llegado. La cocina estaba oscura, pero podía decir que mi mamá estaba allí. Estaba tan confundido y asustado. Al entrar, vi una figura alta, definitivamente no era mi papá, quien estaba de viaje en ese momento, y mi mamá. A medida que mis ojos se adaptaban a la oscuridad, vi que ella miraba con una mirada perdida, su rostro mojado. Luego reconocí a la figura como nuestro amigo de la familia de hace mucho tiempo que vivía al otro lado de la ciudad. Mi confusión se profundizó. Pregunté por qué estaba ahí, con un tono cortante que me sorprendió, como si estuviera enojado porque había traído algo a nuestra casa, algo horrible. Él luego indicó fríamente que su hija estaba muerta. Mi amiga de la infancia de mucho tiempo. Había recibido la noticia solo 20 minutos antes de que su hija de 22 años, perfectamente sana, hubiera caído muerta en su departamento por razones desconocidas. Estaba solo en casa en ese momento y su primer pensamiento fue venir a vernos. Le había dicho a la policía que le dejara en la esquina para que la aparición de un patrullero no nos alarmara. Con el tiempo, significa mucho que buscara apoyo de nosotros en un momento tan horrible, pero, vaya, esa noche será un recuerdo fundamental para mí por todas las peores razones. Durante un par de meses después de eso, me asustaba cada vez que escuchaba un ruido de lamento, ya fuera orgánico o mecánico, eso simplemente me llevaría de inmediato de regreso a ese lugar en el pasillo. Había un tipo que estaba recogiendo mujeres en la zona universitaria donde vivía y las estaba asesinando y tirándolas por esta carretera que yo usaba para ir a la casa de los padres de mi exnovio, a la que visitaba ocasionalmente. Estaba caminando por la zona universitaria a plena luz del día cuando este tipo en un auto de color beige se detuvo y me preguntó si quería un aventón. Seguí caminando y giré en mi calle para regresar a mi casa, y él entró y trató de cortarme el paso con su auto. Inmediatamente, salió y trató de agarrarme, así que empecé a correr. Justo en ese momento, alguien un poco más adelante en esa calle había sido detenido, y empecé a gritar pidiendo ayuda a la policía. Él se metió en su auto y se fue a toda velocidad. Capturaron al tipo que estaba asesinando mujeres algún tiempo después. Era ese mismo idiota. Casi pierdo la cabeza cuando lo vi en la televisión. Estaba realizando un mapeo arqueológico de la Segunda Guerra Mundial en búnkeres de combate y recuperación de cuerpos en el Pacífico. Estábamos en una cueva que se utilizó como refugio, mapeando el área y documentando para el gobierno local. Mi linterna iluminó todo este material brillante en el suelo de la cueva y pensé, oh diablos, eso se ve bonito. ¿Qué está pasando aquí? Me acerqué y, en la oscuridad bajo mi linterna, me di cuenta de que era un montón de dientes humanos que estaban destrozados y mezclados con el barro del suelo de la cueva. Miré hacia abajo y estaba pisando más dientes y otras partes. Es extraño cómo algo que parece tan bonito puede volverse triste y escalofriante tan rápido. Me senté un momento a mirar a mi alrededor y se volvió mucho peor cuanto más miraba. Hay mucho más en la historia, pero esa es la idea general. Fue un proyecto salvaje y las cosas que vi durante ese tiempo se quedarán conmigo por mucho tiempo. Es inquietante, pero de una manera triste, no aterradora. Solo saber que los civiles estaban en esa cueva también cuando todo explotó, junto con los soldados que entraron y la usaron. Los civiles no podían salir y los soldados no iban a rendirse vivos. Parte de la doctrina de esa fuerza de combate en particular en el Teatro del Pacífico en ese momento. Había tantos zapatos, tacones altos, marcos de fotos, reliquias familiares que la gente había tomado mientras corría en busca de seguridad. Partes de personas estaban absolutamente por todas partes en esa maldita cueva. Un día de trabajo muy loco, sin duda. Una noche me desperté para tomar un poco de agua, eran alrededor de la 1 de la madrugada. Al ir a la cocina, escuché como a 10 perros del vecindario ladrando. Me quedé ahí durante unos 5 minutos y no dejaban de ladrar, me sentía inquieto y tenía demasiado miedo para asomarme por la ventana.
Finalmente, reuní todo el valor que me quedaba y miré por la ventana de la cocina para ver a una figura encapuchada tratando de entrar por la puerta trasera del patio, que estaba cerrada con llave. Literalmente quería gritar, pero llamé al 911 mientras me escondía en mi habitación, mirando a través de la ventana de mi cuarto. Para cuando llegaron los policías, él ya había entrado por la puerta trasera. Resulta que era un ladrón y pensaba que no había nadie en la casa porque había estado vigilando mi casa durante 5 días, y yo nunca salí ni abrí las ventanas. Tenía un arma y me habría matado si se hubiera dado cuenta de que yo estaba allí. Ya había cometido 2 asesinatos y la policía lo estaba buscando desde hacía unas 2 semanas. Cuando tenía 6 años, vivía en una casa y había una vía de tren justo detrás de nosotros. Un día, mi hermana y yo estábamos jugando en el patio trasero y escuchamos un tren que estaba a punto de pasar, así que nos subimos rápidamente al trampolín para verlo pasar. El patio trasero estaba construido de tal manera que, si eras un niño, eras demasiado bajo para ver las vías del tren sin estar en el trampolín, pero si eras un adulto podías pararte en el patio y ver pasar los trenes, y la vista era muy clara. Mi hermana y yo, de alguna manera, no vimos al anciano ser atropellado por el tren, pero mi mamá sí, y de inmediato salió corriendo y exigió que entráramos. Como mi papá es veterano y los veteranos tienen altas tasas de suicidio, mi mamá le envió un mensaje solo para asegurarse de que no fuera él, y cuando descubrimos que no era él y que seguía en la base del ejército, ella se calmó mucho. Aproximadamente 1 hora después, un equipo forense llegó a recoger todos los pequeños pedacitos del hombre que habían quedado en las vías, y nuestros vecinos preguntaron si podían venir con cervezas y observar, lo cual fue tan cruel e inhumano. Me siento muy mal porque ese hombre probablemente estaba a la distancia de escuchar a mi hermana y a mí fingir que las gallinas eran dinosaurios mientras él contemplaba lanzarse frente a un tren de carga. No supe lo que había sucedido hasta hace unos meses. Febrero de 2020. Todos los médicos residentes del hospital fueron convocados al auditorio y se nos informó que estábamos esencialmente en DEFCON 1. Que harían lo posible por no sobrecargarnos, pero que, con conocimientos limitados, había una posibilidad razonable de que la mayoría de nosotros contrajera esta enfermedad potencialmente mortal e incomprensible en el próximo año. Todos habíamos visto las radiografías de tórax de Londres, esas siguen siendo las imágenes más horribles que he visto. En los primeros días del COVID, las vías respiratorias de las personas podían estar compuestas en un 60% por líquido y en un 40% por aire, sumado al conocimiento de que nuestro equipo de protección personal, EPP, estaba siendo redirigido esencialmente a gobiernos más competentes y, o menos corruptos. No puedo contar cuántas veces se me pidió realizar un procedimiento médico en un paciente de COVID en estado catatónico, en una sala no ventilada, mientras ellos respiraban sobre mi piel desnuda durante todo el tiempo. Estaba acampando con mi prometido en una playa remota en Australia y en medio de la noche llegó una camioneta llena de chicos ebrios. Nos rodearon la tienda y comenzaron a decir cosas como, ¿tienes a tu novia ahí dentro, amigo? Jajaja, ¿qué haces con ella? ¿Hay espacio para más? Jajaja, era una tienda muy pequeña y algunos de ellos estaban acostados en el suelo afuera. Podíamos escuchar sus respiraciones a pocos centímetros de nuestro rostro, solo había una delgada capa de nylon entre nosotros. Uno de ellos comenzó a tirar del zipper de la tienda, pero afortunadamente uno de sus amigos le dijo que se detuviera. Estábamos absolutamente aterrados pero no dijimos una palabra. Eventualmente, después de lo que pareció una eternidad, perdieron el interés y se fueron hacia el agua. Mi prometido rápidamente y en silencio quitó los postes de fibra de vidrio de la tienda para usarlos como armas si era necesario, y recogimos la tienda y todo su contenido, lo lanzamos a la parte trasera de su camioneta de una sola vez y nos fuimos. Eso fue hace aproximadamente 35 años, pero he pensado en ello en cada viaje de campamento desde entonces. En la universidad, estaba conduciendo a casa después de trabajar hasta tarde. De repente, escucho una voz que dice, disminuye la velocidad. Estoy sola en mi auto y estoy manejando a la velocidad permitida, así que pienso que estoy perdiendo la razón. La escucho de nuevo, es una voz masculina. Yo soy mujer, que dice de manera muy firme, disminuye la velocidad. De repente, escucho la voz otra vez y está casi enojada.
reduce la velocidad, joven, y muévete al otro carril. Bueno, eso me asustó ya que las carreteras estaban completamente vacías. Me cambio al carril derecho y reduzco mi velocidad a 32 km por hora, 20 millas por hora, por debajo del límite. Al llegar a la intersección, un auto aparece acelerando de la nada. Si me hubiese quedado en el carril izquierdo y hubiese seguido conduciendo a la misma velocidad, habría chocado contra la puerta del lado del conductor y habría sido fatal. Lo que más me impactó fue que la voz me resultaba muy familiar, pero no podía ubicarla. Llamé a mi mamá después de que sucedió y estaba muy asustada. Mi mamá me dijo, ¿sabes que hoy es el aniversario de la muerte de tu abuelo, el papá de mi mamá, verdad? Murió cuando yo tenía 5 años y éramos muy cercanos. También falleció en un accidente automovilístico donde lo chocaron del lado del conductor. Me asusta hasta el día de hoy, pero también me da una sensación reconfortante saber que me está protegiendo desde el más allá. Le puse el nombre de mi abuelo a mi hijo. Es realmente curioso, tengo esta habilidad natural para evitar accidentes automovilísticos graves. Durante 7 años, conduje 104 kilómetros, 65 millas, de ida y vuelta para trabajar. Cada vez que ocurría un accidente grave en mi ruta a casa, recibía una llamada de último minuto que contestaba en lugar de dejarla en el buzón de voz. Siempre lograba evitar el accidente en mi ruta exactamente durante el tiempo que duraba mi llamada. Aún me sucede, aunque ahora conduzco 14,5 kilómetros, 9 millas, de ida y vuelta para trabajar. Conduciendo por caminos rurales, sudeste de Inglaterra, tarde en la noche con 2 amigos más, aburridos, jóvenes y sin responsabilidades, era un día de semana. Un hombre apareció de los bosques frente a nosotros. Tenía un rostro fantasmagóricamente blanco, lo que parecían ser agujeros negros por ojos, sin expresión en su cara y llevaba lo que solo puedo describir como ropa del siglo XVII, como un cuello blanco de encaje y el resto todo negro. Simplemente nos miraba a través de nosotros. Todos pasamos de reír y charlar a un silencio mortal, y ninguno de nosotros miró alrededor una vez que lo pasamos. Recuerdo pensar, no mires atrás, y los otros dijeron que tuvieron el mismo pensamiento. Ninguno de nosotros había tomado sustancias ilícitas ni había estado bebiendo, y aún hablamos de eso hasta el día de hoy. Estoy seguro de que debe haber habido una explicación, como un evento de disfraces o algo así, pero era a mitad de semana y en medio de la nada literal. Mi novia perdió a su hermana y a su padre en el mismo mes. Se volvió severamente depresiva y estaba suicida. Mi novia y su padre habían sido ex policías y ávidos cazadores, y tenían armas en la casa. Una noche, mientras dormía en su casa, me desperté y la encontré borracha, sentada en su terraza con un arma. La convencí de que me diera el arma. Estaba cargada. Le pregunté qué estaba haciendo con el arma. Admitió que cuando terminara su trago, tenía planeado matarme a mí y luego a ella misma. Cuando le pregunté por qué quería matarme, me respondió que era para que yo pudiera estar con ella en el más allá. Salí corriendo. La madre falleció de cáncer a principios de 2013 mientras estaba en cuidados paliativos. Se había sumido en un estado de coma en medio de un mensaje de texto a una de sus amigas. Descubrimos el mensaje no enviado en su teléfono. Nunca terminamos el mensaje y, por lo tanto, tampoco lo enviamos. Pasaron unas semanas, tras el funeral, y entramos en las etapas de gestionar su testamento y las conversaciones con su abogado. En ese momento, uno de mis hermanos tenía su teléfono. Asuntos del testamento. Un día, recibió un mensaje de nuestra madre fallecida. No recuerdo exactamente el contenido del mensaje, pero recibimos algunos mensajes más de ella durante casi 2 semanas. Recuerdo que eran recordatorios o algo así. Era inquietantemente interesante, por decirlo menos. Inicialmente habíamos configurado recordatorios para que ella tomara su medicamento para el dolor. Estaba bajo una dosis de 4 miligramos de un opioide y 800 miligramos de paracetamol como medida de seguridad mientras estaba en casa y consciente, pero los recordatorios estaban desactivados. Así que nos contactamos con el proveedor de telecomunicaciones que mamá usaba y tuvimos que explicar, 2 veces, al pobre asistente de soporte cuál era el problema. Tuvieron que tomarse unos momentos para involucrar a su supervisor en la llamada debido a la extrañeza de la situación.
Revisaron el historial de su teléfono, no pudieron encontrar nada relacionado con llamadas o mensajes de texto de ese número móvil, sin embargo, teníamos los mensajes que se habían recibido como evidencia. Dijeron que se investigaría y, efectivamente, alrededor de una semana después, regresaron la llamada y dijeron que habían encontrado el problema. Mamá había configurado algún tipo de cláusula de recordatorio comercial que se enviaba a su teléfono y que logró descubrir y detener. Tomé una clase de educación física durante el verano que consistía en un viaje de senderismo de 3 días. El examen final fue un paseo en kayak de 1,5 horas a través de una corriente fuerte, río. No sé nadar, y le dije al instructor que fuera suave conmigo. Chocamos contra una roca, volcamos y la corriente me arrastró. Estaba tan asustada, pero de alguna manera mi pierna quedó atrapada entre un par de rocas. Supongo que no era mi momento de irme, porque estuve a punto de ahogarme. Fui drogada en un bar. Era un restaurante familiar durante el día y un bar popular por la noche. Me sentía segura allí, estaba con un par de amigos y pedí una botella de cerveza. Un tipo estaba sentado a mi lado y conversó con nosotros. Era perfectamente amistoso. Dijo que era doctor en urgencias y que iba a trabajar, lo cual me pareció un poco extraño porque no creo que debería haber estado bebiendo en ese caso. Dijo que tenía que ir a trabajar y me miró y dijo, "Te veré después". La forma en que lo dijo y la mirada en su rostro me dieron escalofríos, y nunca antes había experimentado algo así. Terminé la cerveza y bajamos donde había música en vivo. No recuerdo nada después de eso. La próxima cosa que supe fue que estaba tirada en la acera y mi amiga estaba al teléfono con mi novio, llorando. Luego recuerdo haber vomitado. Después desperté al día siguiente en mi departamento sin ningún recuerdo de nada más. No sé si fue ese tipo quien me drogó o el bartender. Siempre mantuve mi cerveza cerca de mí. Soy una chica, pero uno de mis amigos varones tuvo la misma experiencia en ese mismo bar. Él tomó una bebida y despertó tirado en un estacionamiento sin ningún recuerdo de cómo llegó allí. Es aterrador que esto pueda suceder incluso cuando cuidas tu bebida de cerca. Antes trabajaba en un turno nocturno en el comercio minorista. Básicamente, era un minorista de ropa y cuando el centro comercial estaba cerrado, yo entraba a limpiar la tienda, doblar la ropa, colocar etiquetas de seguridad, etc. No tenía coche, así que mi día consistía en despertarme a medianoche, caminar 2 horas y llegar 1 hora antes para comenzar mi turno. Bueno, el camino que tomaba no tenía gasolineras, negocios, ni ningún tipo de lugar público hasta un punto intermedio en un parque. Y, de repente, tengo el problema de que mi estómago no está de acuerdo con lo que comí antes de salir, así que recuerdo que el parque tiene un baño público. Ahora, este baño era básicamente un lavamanos con un desagüe para el urinario, un grifo de baja presión y un cubículo. Los baños públicos no tenían puerta. Era solo una abertura para entrar y una rejilla permitía que entrara algo de luz. Y no había luces dentro en absoluto. Así que uso la linterna de mi teléfono, voy al cubículo, lo cierro con llave y hago lo mío después de apagar la luz. Pasan un par de minutos mientras miro mi teléfono, y oigo pasos pesados y fuertes acercándose al baño. Ahora, sé que la gente bromea diciendo, apuesto a que te alegra estar en el inodoro, jaja. No, aprendí que el miedo hace que te aprietes más rápido que un cortador de puros. Contengo la respiración mientras oigo esos botas caminar hacia el cubículo y probar la puerta. Afortunadamente, al haberla bloqueado se notó. Estaba a punto de decir ocupado cuando este ser hace un gruñido y un growl y empieza a sacudir la puerta. Me pongo de pie, subo mis pantalones rápidamente, preparándome para una pelea. Y grito, estoy armado. Si no te detienes, empezaré a disparar. Ahora, la parte aterradora fue que estaba blafeando. No tenía nada, ni cuchillo, ni pistola. Solo 2 puños y una carga de adrenalina. Lo siguiente que escucho son esos pasos salir corriendo como un demonio. Espero un par de momentos. Ajusto mi cinturón y me preparo como un murciélago, con las manos levantadas listas para lo que pueda venir. Afortunadamente, no había nadie allí. Nunca corrí tan rápido hacia ese trabajo y nunca volví a parar en ese parque. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.